entonces, vamos a arrancar. Les doy los buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Para hoy no va a haber diapositivas de PowerPoint. Es más, voy a tomar una sola referencia. Hola Claricia, ¿qué tal? Tomaré una sola referencia y voy a hacerla valiéndome del libro, porque volví al consultorio finalmente, después de casi 2 años de ausencia, así que mis libros queridos están otra vez por acá. Bueno, entonces, la vez pasada, yo no pude estar, estaba de viaje, no sabía hasta el último momento si iba a poder estar. No pude ver el video, escuché la grabación que hicieron del sonido. La verdad que fue verdaderamente una reunión que hizo honor al tema con que se había convocado, que era transferencia de trabajo. Pareció muy, muy bueno. Bueno, los trabajos ya los conocía de antemano, y los leyeron así prácticamente tal cual como me los había mandado. La discusión estuvo buena. Y creo que hubo lugar para el debate, que me parece lo fundamental, ¿sí? Digamos, creo que hay que dejar. El otro día leía algo sobre algo de música, que recordaba algunas cosas de historia de la música, pero el coro medieval, ¿sí? Funcionaba por medio de una monodia, es decir, todos cantaban la misma nota, por más que hubiera 10 voces, 15 voces, etcétera, eran todas las voces que cantaban la misma nota, ¿no? Mientras que recién a partir del Renacimiento es que aparece la polifonía, es decir, que haya varias notas diferentes sonando al mismo tiempo o sucesivamente, pero digamos donde se reconoce esa diferencia. Me parece que, en fin, últimamente hemos tenido una inclinación a la monodia, que creo que convendría recuperar algo de esa polifonía nacida con el Renacimiento. Lo digo en términos metafóricos, pero también por el hecho de que es allí donde, en el Renacimiento precisamente, donde se pone en el primer plano, por primera vez en la historia, digamos, como tal, la noción de dignidad, que creo que es una de nuestras brújulas en la clínica, en la ética del psicoanálisis, en fin, incluso en nuestra relación con los otros discursos. Así que un poco menos medievales, un poco más renacentistas, es necesario escuchar una polifonía de voces. Y por otra parte, vengo insistiendo mucho en el hecho de que la mejor definición que yo encontré hasta ahora en mis lecturas acerca de qué consiste la orientación lacaniana, está en la conversación sobre el significante amo, que la tengo, que fue del año 98, si mal recuerdo, y donde Miller en algún momento dice que es, bueno, esta no la tengo subrayada, dice que es la existencia de un debate orientado con varias voces, donde las cosas se fundamenten en las razones, ¿no? Un poco lo mismo que decía Lacan, perdón que me doy vuelta, pero aprovecho que tengo los libros a mano, cosa que nunca, en la contraportada de los escritos, ¿no? Cuando decía que era una continuación del debate de las luces, ¿no? Que todos los escritos son como una continuación del debate de las luces. Y bueno, alguna cosita diré al respecto hoy, supongo. Pero bueno, en definitiva, también para eso, para que haya debate, tiene que haber varias voces y al mismo tiempo la idea de que
debemos fundar en razón las cosas que digamos, es decir, dejar un poco de lado los argumentos de autoridad, la cita porque sí, etcétera, sino poder hacer esa revisión, cosa que es un poco más trabajosa, pero me parece muy rendidora también y mucho menos aburrida. En eso supongo que estarán todos de acuerdo. Bueno, entonces, la vez pasada, no voy a resumir los trabajos que estuvieron muy buenos de la vez pasada. Solamente una mención de algún trazo, digamos, como para recordar y comentarlo a quienes no estuvieron. Diego Copo había extraído de la noción de un deseo de gozar no causado por ninguna falta, varias consecuencias para releer la diferencia absoluta y digamos, concepto que está en Hegel, y conectarlo con otros discursos y debates actuales, ¿no? O sea, verdaderamente que hace falta, poder conversar y meterse en esos debates actuales. Por otro lado, me divertía mucho cuando escuché la desgrabación, el trabajo de Sergio Ferreyuolo, no porque fuera risible el trabajo, sino porque está muy bueno, sino porque perdí la cuenta de la cantidad de veces en que su trabajo contradice cosas que hemos sostenido en este seminario. Y como hoy en día no es fácil conseguir gente que nos contradiga, ¿sí? Porque la gente o está de acuerdo, digamos, o se calla en general. Eh, me pareció que, como decía Rick al capitán Renault, creo que era en Casablanca, ese puede ser el comienzo de una bella amistad. Después, sobre lo bello, precisamente, no en la amistad, sino en la crítica del juicio, se explayó Elena Mancinelli, que era su primera participación activa, digamos, en el seminario. Allí, al leer la cuestión de lo bello como letra, precisamente, interrogó a Lacan con Kant, y me parece que a Kant con Lacan, a partir de la noción de réplica indicial que estuvimos derivando de la erradicación del principio del placer. Y Susana Reif arrojó luz sobre otro aspecto de la letra, que es la relación con la escritura y la tensión entre esta y el desciframiento a la hora de interpretar. Hay más cosas en todos los trabajos, en fin, no pretendo hacer un resumen y tampoco, simplemente subrayo cosas que a mí me dejaron pensando, ¿sí? De los trabajos que presentaron. De hecho, durante mi ausencia, estas 2 semanas, estuve leyendo unos cuantos libros que de una u otra manera se acercan precisamente al enigma de la letra y que me fueron sugeridos por algunos de ustedes en reuniones de este seminario, ¿sí? Le comentaba hace un rato hablando por teléfono a Susana Reif que no terminé todavía, pero estaba leyendo El infinito en un junco, que es una especie de historia de la escritura muy, muy amena, muy entretenida. Leí un libro de Barthes, leí uno de Byung-Chul Han, en fin, cosas muy, muy interesantes que aportan, digamos, a la necesidad este, de revisar estas cuestiones, ¿no? Y esto también forma parte de la transferencia de trabajo, ¿sí? O sea, aprendo, me enriquezco a partir de los aportes que van presentando los otros, ¿sí? Este seminario, como yo lo llamo, es un seminario participativo, es decir, no es la idea de que yo hable porque sé mucho y ustedes aprendan porque saben poco, ¿sí? Voy a tratar de erradicar un poco, es más bien crear un ámbito de trabajo, ¿sí? Donde se pueda discutir, esa es la idea. Soy muy charlatán, tengo muchas cosas para transmitir, entonces pues, por eso hablo mucho, pero siempre que me piden tomar la palabra, la doy, y si quieren presentar un trabajo, veo cómo incluirlo, en qué momento conviene, en fin, ya me conocen, así que ese va a ser el espíritu y tal vez un poco más profundizado en esa misma dirección a partir del año que viene todavía. Bueno, para entrar un poco más en tema, no solamente de lo que hemos trabajado este año, sino de presentar un poco la justificación de cómo, en función de lo trabajado en el seminario del año pasado y
pienso yo esas dos cosas como una especie de trampolín que nos indica en qué dirección convendría seguir el año próximo, ¿sí? Voy a tratar de dar mi justificación también como una base de la fundamentación del trabajo del año que viene, los que quieran proseguir, ¿no? Em, para mí, una de las maravillas de la investigación verdadera, es decir, de la investigación que no se reduce a desarrollar un saber preconcebido, es que puede haber hallazgos que sorprendan, ¿sí? Si no, no hay sorpresa. La necesidad de revisar desprejuiciadamente lo que entendemos por letra, lectura y escritura, y además sus relaciones y diferencias con la huella y el significante, por ejemplo, son para mí una de las grandes sorpresas del recorrido de este año. Es decir, nunca pensé que la propuesta de erradicar el principio del placer dentro de la doctrina. Cuando pasamos a revisar qué consecuencias tiene eso en la enseñanza de Lacan, por ejemplo, nos llevará a tener que volver a pensar ese tema que es verdaderamente difícil, pero al mismo tiempo que se nota la necesidad de hacerlo, ¿no? Muchas otras cosas. Hay que revisar, por ejemplo, no sé, la famosa dialéctica de necesidad, demanda y deseo, hasta la noción de objeto A, el carácter imaginario de la estructura pasó al primer plano, en fin, muchas cosas que en fin, no estaban, ni siquiera podía haberme imaginado yo haber previsto que sucederían antes de empezar, porque es esto, es una investigación de cosas que no se han hecho, ¿sí? No se han pensado antes. Entonces tiene sus ventajas eh, recibir esas sorpresas que enriquecen. Todas estas, digamos, sorpresas, sobre todo las que tienen que ver con la relación de letra, lectura, escritura, huella y significante, me parece subrayan a su vez la importancia de precisar el modo en que lo que venimos llamando réplica indicial y el deseo de gozar se enlazan con el síntoma, ¿sí? Esto creo que va a ser un tema sobre el cual va a haber que detenerse y elaborar paso a paso, lentamente, críticamente, en fin. Y creo que todo en esto nos sugiere, para mí es prácticamente una obligación, diría, moral e intelectual, la de recomenzar, ¿sí? Le di el título a la reunión de hoy, le di el título de Recomencemos, ¿sí? Es mi propuesta, ¿sí? Hay que recomenzar. Es decir, proceder paso a paso en la elaboración de una doctrina que se desentienda de ese tobogán biológico en que aún arraigan los principios que, pese a ser contrarios a la observación, sobreviven a la sombra del principio de placer y de sus consecuencias lógicas, ¿no? Incluso hasta cuestiones de la interpretación de la cultura, en fin. Eh, bueno, en estos días, estas 2 semanas de viaje, solo en parte fueron de vacaciones. Eh, Además de leer, me pregunté cómo conciliar con esto mi gusto, que creo que les resultará bastante evidente, por la investigación de punta y por la exploración de lo que no se sabe. Además, cómo conciliarlo con mi naturaleza profundamente iconoclasta, que creo que son las muestras, la celeridad con la que suelo avanzar y el valor que otorgo a promover una transferencia de trabajo cuya consolidación requiere tiempo, ¿sí? Requiere, no sé cómo decirlo, paciencia, sedimentación, ¿no? Y cómo conciliar todo esto además con la promesa que me había hecho de cerrar con Miller el año próximo la trilogía de los autores que más he leído en mi vida, ¿sí? O sea, yo empiezo casi simultáneamente a leer a Lacan, por él empecé, después al año siguiente Freud, y 1 año o 2 años después lo conozco a Miller, que viene por primera vez a la Argentina, y empiezo a seguirlo a Miller. Es decir, que para mí son casi contemporáneos en cuanto al tiempo de lectura que les dedico, ¿no? Más de 40 años. Entonces, para mí, digamos, revisar
las consecuencias de erradicar el principio del placer en la doctrina requiere pasar revista por lo menos por esos tres autores, digamos, porque son con los que me he formado, digamos, con los que pienso, o contra los cuales pienso muchas veces, porque con los que dialogo, ¿no? Eh, entonces, al final noté, por lo menos lo que se me ocurrió hasta ahora, que el único modo de resolver esta coyuntura compleja va a requerir imprimir en el rumbo que tuvo hasta ahora este seminario participativo algunos cambios que me imagino más o menos así, que es lo que voy a tratar de contar, ¿no? Eh, Primero, esta idea de recomenzar, ¿sí? Recomenzar no es desde cero, por supuesto, porque si uno empieza desde cero, eso es garantía de la repetición. O sea, vamos a volver a empezar desde cero, volvamos a repetir lo que ya se hizo. No, no es esa la idea. Yo pienso que sobre la base de la experiencia adquirida en estos años, eh, convendría dar a nuestra práctica una base doctrinaria más firme todavía, que permita tratar mejor los sufrimientos nacidos de la naturaleza hablante de nuestros cuerpos y que a la vez fortalezca nuestro lazo discursivo, ¿sí? Entre nosotros, digamos, como analistas, pero también para poder soportar mejor los golpes de amo que nos esperan, ¿sí? Que seguramente se incrementarán, digamos, con el paso de los años. Pero, por otro lado, esto no equivale, a mi entender, a hacer de este seminario un propedéutico, ¿sí? Porque propedéutico, si usted piensa, digamos, en el origen de esa palabra, digamos, esa es la educación que un padre o un subrogado suyo da a los niños, ¿sí? Eso es un propedéutico. Eh, y les voy a decir de entrada, digamos, porque entiendo que nada puede ser peor que empezar de esa manera, empezar, digamos, con un espíritu propedéutico. Algo dije ya antes, digamos, no se trata aquí de que yo tenga el saber y ustedes aprendan como niños a formar, no es eso, es más bien crear un ambiente de discusión paralelo, ¿sí? Simultáneo, enriquecido de todos lados, pero además por una razón muy profunda, digamos, que tiene que ver con la estructura del lazo que se arma en una enseñanza propedéutica, ¿sí? Que tiene sus ventajas, no lo critico en sí, pero digamos sería contrario al espíritu que pretendo darle a este seminario. Eh, eh, Escribí alguna vez un texto que jamás voy a publicar, pero que es como mi pensamiento acerca de cuál es la situación del psicoanálisis actual, ¿sí? Y de ahí extraje, sí, una cosita que quiero compartir con ustedes, que es mi idea relacionada con como una relectura de la noción de discurso universitario, ¿sí? Eh, yo pienso que si Kant hubiera conocido la doctrina lacaniana de los cuatro discursos, tal vez habría sugerido otro nombre, que es un anacronismo, digamos, pero habría sugerido otro nombre para el discurso que apoya el saber, o sea, S2, digamos, en el significante amo, S1, o sea, lo que habitualmente nosotros llamamos discurso universitario, ¿sí? Que apoya el S2 en el S1. Ante todo, porque no necesariamente, ni tampoco siempre, lo sostiene la universidad, ese discurso que apoya el S2 en un S1. ¿Sí? Eh, y esto en la medida en que cualquier dispositivo que se oponga al espíritu de las luces puede hacerlo. ¿Sí? Es decir, que apoyar el saber en la autoridad de un significante amo, digamos, cualquier discurso que no, digamos, que no tenga ese requerimiento iconoclasta lo puede hacer, ¿sí? Cualquier dispositivo, digamos, opuesto o que deje de lado, por lo menos el espíritu de las luces lo puede hacer. De hecho, Kant, ya que lo mencioné, entendía la ilustración
como sinónimo de maduración intelectual. O sea, como el punto final, así él lo pensaba, ¿no? El punto final puesto a una minoridad definida por él como la ineptitud para pensar, esto es textual, la ineptitud para pensar sin la guía de otro. Y el matema de la cita de autoridad, que es el matema S2 sobre S1, ¿sí? Formaliza justamente la impotencia propia de cualquier discurso que consienta y perpetúe la mencionada minoridad. ¿Sí? Por eso que Kant, si me permiten la fantasía, quizás a Kant no le habría disgustado llamar a ese discurso, en lugar de discurso universitario, un discurso minorizador. ¿Sí? Y Lacan, que inauguró su enseñanza señalando en ese tipo de discurso un contrasentido para la formación del psicoanalista, ¿sí? La famosa minorización perpetuada a la que se refiere en el discurso de Roma, pienso yo, ¿no habría prestado su acuerdo por ver en él algo que puede darse tanto en la universidad como, por ejemplo, en los institutos de psicoanálisis? ¿Sí? O en cualquier seminario, qué sé yo, no sé, ¿sí? Podría darse exactamente lo mismo, el mismo mantenerse ese mismo estatus minorizador, ¿sí? Ese discurso minorizador. Incluso Miller, que prologó, digamos, el prólogo de Guitrancourt, creo que es del 88, ¿no? Digamos, para hablar de lo que iban a ser los institutos de psicoanálisis, ¿sí? Miller no habría podido explicitar la oposición entre la exigencia de que la enseñanza que esos institutos prodigan surja de una elaboración inédita, así es lo que propone Miller, ¿sí? La oposición entre eso y la inclusión de tal enseñanza en la categoría universitaria es justamente, ¿no? O una cosa o la otra, ¿no? Entonces, pienso yo que esto cambiaría el eje de la discusión relativa a la enseñanza del psicoanálisis en la universidad. ¿Sí? Sería otro el eje, ¿sí? No habría ahí una oposición, digamos, entre enseñanza del psicoanálisis en la universidad y discursos psicoanalíticos. La oposición no sería necesaria, cosa que muchos sostienen, por supuesto. La cuestión sería discurso minorizador, sí o no, ¿sí? Ese me parece que es el punto fundamental, ¿sí? Y al mismo tiempo creo que elucidaría en buena medida la oscura relación que hay entre una escuela de analizantes y un instituto dedicado a impartir enseñanza de esa índole, ¿sí? En fin, eh, pequeña digresión, digamos, no tan al margen, pero es de ahí sobre todo de donde yo extraigo la razón por la cual digo, por lo tanto, nada de propedéutica, ¿sí? No ese es el punto para mí. A pesar de eso, insisto, creo que también deberá cambiar el ritmo y perder todo carácter vertiginoso, ¿sí? Ya que, como les decía, la transferencia de trabajo requiere tiempo, requiere dedicación, requiere paciencia, y por supuesto requiere que se constituya el lazo, digamos, tiene que producirse eso, ¿sí? Eso no se da de un momento para el otro, ¿sí? Como decía Lacan, il faut le temps, ¿sí? Es necesario el tiempo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Digamos, porque para un discurso como el que podemos sostener aquí, en este ambiente de trabajo, tenga consecuencias, debe fundar y fundarse en un lazo, ¿sí? Y yo no creo, digamos, que ese lazo pueda ser analítico sin el tiempo para el intercambio y sobre todo el disenso y la discusión, ¿sí? Por eso decía que imagino, digamos, que el trabajo de Sergio puede ser el principio de una larga amistad, una bella amistad, como decía. Tiene que darse así, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Sí? Esta es la cuestión, digamos, ¿cómo hacer? Eh, y ahí, hace un rato le mencionaba a Susana cuando hablábamos por teléfono, se me ocurrió apelar a la relación simple, la relación matemática, digamos, entre ritmo y frecuencia, por decirlo así. O sea, ir a un ritmo menor, pero aumentando la frecuencia. Es decir, poder ir más paso a paso, tomarse más tiempo para cada cosa, etcétera, pero en lugar de encontrarnos cada 15 días, encontrarnos todas las semanas. Así podemos
seguir avanzando, ¿sí? Pero dando tiempo para cada cosa, digamos, en fin, que eso implicaría tener en lugar de, no sé, este año tuvimos 16 reuniones con esta, ¿sí? Bueno, podríamos tener 32 reuniones para discutir las cosas que queremos discutir. Eso alivia un poco, digamos, la celeridad con la que, un poco por mi rasgo de estilo, un poco por los objetivos que planteo, muy homólogos a mi rasgo de estilo, planteo cosas así como, bueno, revisar todo Freud sin el principio del placer en un año, todo Lacan sin el principio del placer en un año, 20 cursos de Miller en un año para revisar. Está bien, sí, sí, se puede hacer, pero uno queda un poco con la lengua afuera. Clarisa Kisilov creo que me decía ayer en algún intercambio de chat algo acerca de Aquiles y la tortuga, que me hizo mucha gracia, estuvo muy bueno. Bueno, entonces, mi propuesta es eso, hacer que el seminario pase de quincenal a semanal, y eso creo que va a dar bastante más tiempo para llevar a cabo la fundamentación requerida de cada uno de los pasos que demos, eliminando de los axiomas doctrinarios el principio del placer, ¿sí? Y mientras yo pienso que se puede, digamos, al mismo tiempo no dejar de lado esta propuesta de completar la trilogía por medio de la revisión crítica de esos 20 cursos de Miller que ya fueron publicados en castellano, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero Argentina es el país que editó más cursos suyos. En francés creo que uno solo se publicó, o está en vías de publicación todavía. Este, y creo que así vamos a favorecer la participación también de quienes quieran intervenir, o también aquellos a quienes queramos invitar para que puedan aportar a nuestro trabajo, ¿sí? Es una práctica que me gusta mucho. Vamos a tener más ocasiones para eso, porque tenemos más reuniones, podemos tener más invitados también. Sobre todo, digamos, para que aporten cosas que nos puedan iluminar aspectos que no pensamos antes, o que choquen incluso, que contradigan las cosas que veníamos pensando de cierta manera, ¿no? Yo invito mucho a eso, digamos, al debate, a fundar en razones, etcétera, ¿no? Invité especialmente hoy a Marcela Negro, que anda por aquí, porque es muy de discutir y me encanta discutir con ella, y tiene sus razones y fundamentaciones siempre muy firmes. Fue colaboradora en el seminario hace un tiempo, y bueno, y es alguien con quien se puede discutir basado en razón, ¿sí? Así que por eso invité especialmente a que viniera a escuchar, Marcela, la reunión de hoy. Bueno, entonces, tal vez para esta tarea se sume alguien más que quiera colaborar regularmente, más allá de las participaciones episódicas que siempre pueden solicitar, ¿sí? De hecho, Diego me escribió hace un rato, Diego Copo, avisándome que es muy probable que él, por ejemplo, no pueda ni siquiera participar todas las semanas si hacemos el seminario así semanalmente. Igual no es necesario venir todas las semanas, qué sé yo, es un work in progress continuo esto. Eh, por otro lado, también voy a agradecer a quienes quieren ayudar con las cuestiones técnicas, digamos. Hubo mucha colaboración técnica en este año difícil, digamos, ya desde el año pasado, ¿no? Con el tema de la pandemia. Quiero además agradecer especialmente a Fernando Melber, que aquí de Argentina, y a Jorge Landero de México, por haber grabado las reuniones, subirlos a internet, para las personas que solamente pueden asistir en diferido. Yo voy a tratar de, como sea, digamos, de mantener esa posibilidad, independientemente de que se puedan hacer reuniones presenciales o semipresenciales, o esos regímenes duales donde algunas reuniones se hacen en presencia, otras se hacen así virtualmente, en fin, ya veremos cómo. Un amigo biólogo, con el que conversamos, somos amigos hace casi 50 años, conversábamos que
los seres humanos somos holobios, ¿sí? No anfibios, somos holobios, o sea, nos aprendemos a meternos en todos los medios que existen, ¿sí? En el aire, en el agua, en la tierra, en el espacio sideral, en otros planetas, etc. Y estamos aprendiendo también a movernos dentro del mundo virtual, ¿sí? Qué sé yo, he visto algunas obras de teatro por Zoom que me parecieron horribles, pero bueno, son los primeros experimentos, no la obra de teatro, sino cómo quedaba verlo por Zoom. Recitales de música, que ya era una práctica más común, en fin. Tenemos que ver cómo hacer para habitar de una manera más, ahí está. ¿Creéis, vos querías agregar algo? ¿O qué? Abrí tu micrófono. Sí, te faltó el metaverso en los... Ah, Nada más. comentalo en general, ¿no? Para los que no saben a qué te referís. Bueno, es la nueva opción de Zuckerberg en lugar de Facebook, con ese, no sé, forma de holograma, ¿no? Para las futuras pandemias, para no estar tan solos. Pero bueno, eso, quería agregar un medio más. Sí, tal cual. Yo aproveché que estaba en París para comprarme, había leído en castellano la traducción de La posibilidad de una isla de Michel Houellebecq, pero aproveché para comprarme en francés. Si puedo, me gusta leer los libros en la lengua original, si sé la lengua esa. Así que me lo compré también en francés, lo voy a releer porque a pesar de lo chocante que puede ser Houellebecq, sobre todo en el comienzo, digamos, en sus novelas, termina siendo una historia de amor que a mí me gusta mucho y donde esta cuestión de vivir en los medios virtuales adquiere una relevancia fundamental. También, por supuesto, recomiendo algunos de los cuentos de Robert Dreams, de este, Isaac Asimov, viejísima colección de cuentos de robots, creo que está traducido, porque también nos muestran algo de algunas de esas cuestiones. Bueno, eh, también, ya que mencioné algunos de los agradecimientos, aprovecho para agradecer públicamente a Lili Calirgos, que ha tomado la iniciativa hace mucho tiempo de grabar y después de grabar en Word y difundir las cosas que se charlan en estas reuniones, que es algo que resulta útil para todos, no solamente para los que no pudieron participar y lo ven en diferido, sino, qué sé yo cuando hice el libro de Retoquecitos, por ejemplo, hubo muchas cosas que no tenía pensados y que no hubiera recordado si no fuera porque Lili transcribió algunas discusiones que estaban previstas, digamos, en mis notas o aportes de otros, referencias bibliográficas, en fin. Así que también por eso quiero aprovechar. Bueno, por supuesto, Susana Reis, Diego Copo y Clarisa Kisilov, que están todo el tiempo haciéndome el aguante, que codo a codo yo siento muy respaldado, digamos, además de que siempre tienen algo iluminador sus participaciones, sus presentaciones, sus sugerencias bibliográficas, sus contradicciones, sus pedidos de aclaración, todo eso, digamos, ¿no? No me voy a poner ahora a agradecer a todo el mundo, porque hay un montón de agradecimientos que tendría que dar, pero gracias a todos los que ya saben que estoy agradecido con ellos, porque soy muy agradecido. Bueno, 2022, ¿sí? ¿Cómo me imagino el 2022 en relación a este seminario y eh, esta propuesta que les hice, ¿no? Digamos, yo ya tomé la decisión, espero que la mayoría tenga ganas y pueda acompañarme de pasar a hacer el seminario semanalmente, ¿sí? Por primera vez, hace 18 años que doy seminario en Layol, ahora para el 19, entonces por primera vez voy a hacerlo semanal, pero tranquilo, digamos, es decir, sin tener que leer millones de cosas y preparar millones de cosas como antes, porque va a ser un ritmo, eso, insisto, como más paso a paso, en fin, sin apuro. Eh, no definí, digamos, cómo va a ser, porque no conozco, digamos, los futurólogos respecto de la pandemia no están ni siquiera de acuerdo respecto de lo que pasará en el primer semestre del año que viene, así que
Tal vez sea virtual, tal vez sea presencial, tal vez sea mixto, digamos. En cualquiera de los casos yo voy a ocuparme en lo que pueda, digamos, de conseguir los recursos técnicos como para que la opción virtual siga presente aun cuando se haga presencial. Es decir, que se pueda ver, se pueda grabar, se pueda discutir, porque hay gente que está interesada en este debate y en estas ideas en otras latitudes no podrían venir nunca si no fuera así. Así que voy a tratar de mantener eso como sea, digamos, aunque sea a los ponchazos, como decimos aquí, algo haremos para eso. Es decir, aunque se abran las puertas para hacer las actividades presenciales, yo voy a tratar de que sea bimodal. No definí el tema del trabajo del año que viene, aunque tengo ciertos esbozos, digamos, ¿sí? Hay que pensar cómo convendría recomenzar. Así que acepto sugerencias, ¿sí? Para hoy dejé más tiempo que de costumbre como para la conversación, porque estoy abierto a las sugerencias, ¿sí? De cómo les parece que se podría. Podemos hacer una especie de brainstorming de cómo les parece que se podría pensar un recomenzar a construir la doctrina analítica sin el principio del placer, y por supuesto eso implica repensar todo, ¿sí? Eh, no, no tengo todavía obviamente ni siquiera un título, digamos, quizás recomencemos, podría ser, pero preferiría algo que sea un poco más ajustado a lo que puede imaginarse inicialmente como una propuesta de trabajo, como un programa de trabajo, ¿sí? No me quiero olvidar de algo que me lo anoté aquí en mis notas, por las dudas, que es que eh, hay desde hace unos años un chat de este seminario, un chat de WhatsApp, ¿sí? Que es muy útil para intercambiar ágilmente cosas. Yo había elegido la plataforma Teams para el trabajo desde el año pasado, porque tiene esa posibilidad de intercambiar archivos, dialogar, etcétera, pero la verdad que no. Se ha usado muy poco, ¿sí? La gente no tiene familiaridad con eso. En cambio, WhatsApp usa todo el mundo. Así que quizás se pueda ampliar los participantes. Entonces, los que quieran ingresar a ese chat del seminario, me escriben por cualquier medio, por Facebook, por mail, por teléfono. Mi teléfono, para los que no lo tengan, es 54 911 36 90 49 80. Y se incorporan en ese chat. Sí, está bueno, digamos, pues se pueden pasar archivos, notas, abrir discusiones, etcétera, más allá de las reuniones que tengamos aquí, ¿sí? Me parece que eso está piola eso. Bueno, entonces, mi propuesta, como les decía, es que recomencemos sin el principio de placer, repensándolo todo, ¿sí? Es decir, es algo que me parece muy difícil, me parece ambicioso, haremos lo que se pueda, lo mejor que se pueda, ¿sí? Eh, Ustedes dirán si les parece que vale la pena hacer ese esfuerzo, pero me acordaba cuando terminaba de anotar las notas, de escribir las notitas para conversar con ustedes hoy, de algo que está en la primera página del primer seminario público de Lacan, página 11 del seminario 1, ¿sí? A pesar de que la redacción es de Miller, digamos, es muy ulterior y de Miller de eso, pero está basado en las notas que tomaron los que estaban presentes allí, ¿no? Y ahí en el tercer párrafo dice: esta enseñanza es un rechazo de todo sistema. Dice: descubre un pensamiento en movimiento, que sin embargo se presta al sistema, ya que necesariamente presenta una faz dogmática, ¿sí? Y agrega: el pensamiento de Freud está abierto a revisión, ¿sí? Creo que fue absolutamente coherente con esto, con lo cual inauguró su seminario público, Lacan, y quería traerlo a colación porque
tiene algo de inaugural la propuesta que les hago de recomenzar, ¿sí? No es que vamos a hacer lo mismo que hizo Lacan, digamos, ya lo hizo él, pero lo que quiero decir es que tiene algo eh, de, digamos, yo diría, el pensamiento de Freud está abierto a revisión, como dice Lacan, ¿sí? Pero el pensamiento de Lacan también. El pensamiento de Miller también. El pensamiento de todos está abierto a revisión. El nuestro también está abierto a revisión. O sea, repensemos lo que venimos pensando, ¿sí? Leamos críticamente hasta lo que dijimos ayer. Eh, pero discutamos basándonos en razones y no en citas, en argumentos de autoridad, ¿sí? Uno de los grandes males del psicoanálisis hoy, en particular dentro de la orientación lacaniana, es que se ha vuelto demasiado religioso. Para sacudir esa religiosidad, no hay nada mejor que lo que propuso Lacan, que escribió en la contratapa de los escritos, ¿sí? El debate de las luces, ¿sí? Es decir, salir de la posición de la minorización perpetuada que él criticaba tanto en la IPA. Así que bueno, si alguien quiere agregarse además al equipo de colaboradores regulares, se puede comunicar conmigo y hacerme la propuesta. Por supuesto no va a haber 20.000, aunque que todos tengan ganas de participar y colaborar está buenísimo. Pero bueno, estoy abierto a las propuestas que quieran hacerme. Y con esto terminan las notas de lo que me había preparado para hoy, porque quise ser muy, muy breve, transmitir el espíritu de la cosa, digamos, espero haberlo logrado, pero quiero escucharlos, quiero que conversemos, quiero escuchar lo que opinan, lo que proponen, las ideas, así que mi propuesta es que tenemos un montón de tiempo, a mitad del tiempo todavía, para conversar. Así que desordenadamente pueden abrir todos los micrófonos y así en una charla eh, sin preparación, ver qué es lo que surge, lo que pensaron hasta ahora. Avanti. No veo que muchos hayan abierto sus micrófonos todavía, pero es un espacio para conversar. Aprovecha. Pregunta, Sí. durante estos 2 últimos años vos ibas proponiendo los textos que ibas a leer para el próximo encuentro. ¿Tendremos la posibilidad de elaborar, qué sé yo, una línea de trabajo, un programa antes de empezar? Porque dijiste algo que me parece interesante y que tiene más que ver con tu modo de trabajo, ¿no? Que vos decís acelerado, intenso, esto, que es un rasgo tuyo. Entonces, yo pensaba que eso también hace que por ahí sea difícil. Tendremos un programa por temas, qué sé yo, me salió la docente universitaria. Digo, así, grandes temas. Está buena la pregunta, sí, claro. Sí, porque me parece que uno puede ir metiéndose en tema incluso en el verano, aunque sea con lecturas laterales. Sí. Digo, No, está bueno. A ver, por supuesto no tengo ni siquiera definido el tema y el título del año que viene, o sea que no puedo responder ahora esa pregunta. Tal vez sí lo pueda decir en algún momento, pasarlo por el chat o las redes sociales que sean, no sé qué. No lo tengo previsto. Hay algo seguramente que yo voy a hacer porque tengo ganas de hacerlo y quien tenga ganas de hacerlo también puede meterse en esa misma onda. Tengo ganas, cosa que no hice nunca, ¿sí? O sea, ya lo había hecho con Freud, lo había hecho con Lacan, pero nunca lo hice con Miller, de agarrar todos sus cursos, los publicados, ¿no? Digamos, porque los otros son, digo, un incordio leerlos, pero leerlos así cronológicamente, en la secuencia, ¿sí? Eso yo lo voy a hacer. No sé si voy a tomar muchas cosas de ahí, porque la verdad que como tengo digitalizados muchos de esos cursos, 5 los traduje yo, entonces puedo hacer búsquedas electrónicas, digamos, que son muy ágiles. Y sobre el principio del placer no hay tanta cosa con la que Miller se haya metido, ¿sí? Lacan se metió mucho más con ese asunto, a favor, en contra, crítico, en diagonal, como sea, pero Miller no tanto.
pero hay cosas que tienen que ver con las consecuencias de erradicar el principio del placer, que pienso que Miller nos puede aportar algo, o tengamos nosotros alguna cosa que criticarle a Miller, no lo sé. Pesqué algunas cosas, sobre todo en Causa y Consentimiento, que creo que es el último que traduje. Ahí pesqué algunas cositas que pueden llegar a ser útiles. Pero yo tengo ganas, los tengo todos ahí en la biblioteca, agarrar del primero que salió publicado, que es el del síntoma del fantasma y retorno, ¿sí? Hasta el primero en términos de cronología en que los dio, ¿sí? Digamos, el más antiguo es del síntoma del fantasma y retorno, que fue mismo año, el año siguiente a que yo lo conocí, que vino acá a Buenos Aires por primera vez. No, es del año siguiente, yo lo conocí en el 81 y este curso creo del 82, si mal no recuerdo. Con el 83. No, es el 83. Sí, 82-83, claro. Él vino en el 81 y en el curso 82-83 es el síntoma del fantasma y retorno. Bueno, y el último publicado es, así como libro, digamos, es Sutilezas Analíticas, que es donde yo encuentro ese giro por el cual organicé 4 años de noches en la EOL para sacar las consecuencias que se podían extraer gracias a ese libro, extraer de la última enseñanza de Lacan. Hay otros cursos que están publicados completamente, pero separados en varios números de revistas, que eso, el Serial 1, por ejemplo, salió todo, creo que en Freudiana, me parece, ya está traducida todas las clases del Serial 1 en castellano, en Freudiana, pero pienso hacer una cosa sobre lo que está ahí, digamos, accesible a todo el mundo que tenga ganas de hacer. Entonces, eso yo lo voy a hacer un poco como en paralelo, ¿sí?, a lo que pueda hacer esto. Pero, digo, no sé de antemano cómo organizar esto, ¿sí? Cómo organizar un recomenzar sin el principio del placer, digamos, sometiendo a revisión todas las cosas, reintroduciendo el espíritu de las luces, todo eso, no sé cómo voy a hacer, la verdad que no sé. Así que escucho las propuestas, ¿sí? Gerardo. ¿Sí? ¿Quién habla ahí? Azucena Sano, no pongo Hola. la Sí, cámara. Hola, porque está muy mal el audio y tengo miedo de no escuchar. Dale, dale. Bueno, es justamente eso lo que me entusiasma para el año que viene. Primero, esto que no se sabe cómo, pero además porque recomenzar, para mí, en este momento, es que en base a lo dado, encontrar lo nuevo. Eso Sí. quería comentar. Te agradezco. Sí, tal cual. Sí, hasta ahora yo me encontré con muchas sorpresas, aprendí un montón en estos últimos años, gracias a ese espíritu, digamos, de revisar críticamente estas cosas. Así que espero que dé buenos frutos, digamos, por lo menos crea un buen clima de trabajo. La verdad que eso no se encuentra habitualmente, un buen clima de trabajo. Así que yo les agradezco mucho porque eso depende de lo que ustedes aportan. Bien, ¿qué más? Yo quería comentar algo, Gerardo. Marcela, sí. No seguí tu curso estos 2 años, hice nada más que algunas clases del primero, digamos, el primero de los 2 últimos, digamos, pero... Retoquecitos. Sí, no me acuerdo, pero bueno, era... no, inclusive cuando todavía estábamos en Leol antes de la pandemia, vos ya habías empezado con el tema del principio del placer y yo te criticaba. Ajá. Ahora, bueno, no sé qué recorrido estuvieron haciendo, pero yo lo miro desde otra perspectiva, no sé si es desde otra perspectiva, porque por ahí lo estuvieron trabajando. A mí me da la impresión que el principio del placer queda anulado, sí, anulado, pongámosle esa palabra, a partir del discurso capitalista, pues, digamos, de la subida al cenit del discurso capitalista, ¿no? Porque, digamos, que produce un cierto cambio en la subjetividad que pasa a sostenerse puramente desde la perspectiva del goce, ¿no?
Bueno, Bueno, eso, no más que entiendo. no, Vos lo que querés decir es que como ha pasado, digamos, el amo contemporáneo es capitalista y es una especie de antidiscurso porque corta todos los lazos, entonces allí, una consecuencia de eso es que el principio de placer quedaría abolido. yo lo que digo es, a ver, me parece a mí que vos lo que haces es una lectura en donde vos decís, creo, ¿no? Que teóricamente es innecesario el principio del placer para dar cuenta del sujeto, de la subjetividad. ¿Sí? Más o Es menos. eso un poco. En realidad lo que yo encuentro es que entre la perspectiva económica freudiana, ¿sí? Entendida como redistribución de algo con suma constante, ¿no? El principio del placer, que es una tendencia al ahorro, ¿sí? Hay una incompatibilidad que introduce una inconsistencia en la teoría y que esa inconsistencia todavía, digamos, ha estado todo el tiempo minando la consistencia doctrinaria y se le han hecho parches y más parches y más parches. Quedó una teoría un poco extraña por el hecho de introducir eso. ¿Sí? Entonces, no es solamente que es innecesario, sino que perturba la construcción de una doctrina más o menos coherente. ¿Sí? Entonces, comenzar de nuevo es cómo quedaría la doctrina sin el principio del placer y sin todos los parches que se le fueron agregando a posteriori, ¿sí? Como consecuencia de haber puesto al principio el principio del placer. ¿Sí? Y esto llega a tener consecuencias importantes hasta en la enseñanza de Lacan. Digamos, hay cosas de la enseñanza de Lacan que son puestas en tela de juicio directamente por eso, porque son parches para el principio del placer. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ese es el punto. sí. Ahora, yo me pregunto, es una pregunta la que tiro, no es que yo digo que es así, digamos, yo me pregunto cuánto el principio del placer entra en contradicción con la economía del goce por la preeminencia del discurso capitalista. Quizás es una lectura un poco más básica que la tuya, que es más profunda, pero bueno, por ahí yo tampoco te puedo seguir mucho no llego al nivel tuyo, digamos. No, pero no, es que vos lo tomás, es más bien una cuestión de un enfoque distinto. O sea, ¿desde dónde partís Sí, para eso eso? me parece. Me Es un parece, enfoque distinto. vos partís, por ejemplo, de una lectura de lo contemporáneo, me parece, ¿sí? Yo parto de, casi te diría, de la revisión axiomática. Son dos puntos de Sí, partida, no es que sí, uno es sí. mejor y otro es peor, para nada, o uno más elemental, no, son dos puntos de partida y muy dignos los dos. Yo lo que pienso, de todos modos, es que la manera de construir, por ejemplo, los discursos y cómo los pensamos nosotros los lacanianos, los discursos, ¿sí? Con los matemas S1, S2, la minúscula, etcétera, ¿sí? También deben ser sometidos a revisión porque hay parte de la construcción de esos matemas que es heredero de los parches requeridos para saldar las inconsistencias del principio del placer. O sea que en este punto, ¿sí? Yo pienso, los dos abordajes son válidos, pero hay uno que lógicamente debería empezarse primero. O sea, si yo tuviera que organizar lo que es tu perspectiva y la mía, ¿sí? Yo diría, sí, allí en el recomenzar convendría empezar por ver qué es el objeto A, qué es el S1, qué es el S2, ¿no es cierto? Y después ver si el principio del placer choca, por ejemplo, con el discurso capitalista o no, en función de cómo lo revisemos, ¿sí? O sea, lo que Y vos si, decías. y si la declinación del nombre del padre tiene alguna influencia en eso, Ujú. digamos. Bueno, por ahí, si yo llego a participar, quizás podría sumarme con este rasgo, Me intentando encanta, articular me estas encanta. dos cuestiones. No Sí. sé si me voy a poder sumar, pero en ese caso, por ahí. Puede ser esporádicamente también. Me encanta porque, digamos,
creo que plantea una pregunta que, vista con más perspectiva, ¿sí? Las dos cosas que dijiste, ¿no? Lo del capitalismo y lo de la declinación del nombre del padre, ¿sí? Me parece que plantea una pregunta de que si esto que estamos discutiendo, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, para decirlo en términos amplios, ¿sí? Y por lo tanto, independiente de las épocas, digamos, ¿no? Que eso tiene que ver con la relación entre el cuerpo y la palabra, por así decirlo en términos muy básicos, o bien es un fenómeno de época, ¿sí? Es decir, algo que depende del viraje que introdujo la existencia del capitalismo y las consecuencias que tuvo, junto con otras cosas, en la declinación del nombre del padre, ¿no? Yo creo que está muy bueno, digamos, porque plantea una pregunta muy jugosa, ¿sí? Y que creo que hay que tener presente. Así que, por supuesto, me encantaría que trabajara con nosotros y además que discutiéramos estas cosas, ¿sí? Como venimos discutiendo hace bastante tiempo. Bien, muy bien. Agradezco mucho la propuesta. ¿Quién iba a hablar ahora? Clarisa, sí. Bueno, yo, a ver, voy a decir una cosa que se me ocurrió con recomenzar. Voy a hacer como, una vez en una de mis participaciones yo puse un título, pero cuando lo presenté no dije el título. Y al final Gerardo leyó el título. Y era Borrador de borradores, el título de lo que yo presenté. Y a mí me quedó porque no dije el título. Entonces, ahora voy a ponerme con el título que a mí me cabe después de estos 2 años. Con todo lo que todavía comparto con Susana de lo que no entendemos. Y pero que sí, de alguna manera, venimos siguiendo, ¿no? Tampoco es que, bueno, y yo necesito, cuando estudio, siempre de chiquitita, repasar. Era como para asegurar el saber. En este caso, que en el psicoanálisis es bastante distinta la cuestión, ¿no? Como uno va sabiendo, es un poco más enigmático, un poco se va como articulando entre el análisis, las supervisiones y los seminarios, ¿no? Me parece que la enseñanza, o sea, cómo uno va, entre comillas, avanzando respecto a uno mismo también. Entonces, entonces eso de repasar ya no es como en la escuela, con la seguridad, para asegurarme, que también tiene que ver con algo de un análisis, porque uno, ¿no?, repasa por pequeños lugares muchas veces, cada vez tratando de construir o sacar algún saldo mayor. Así que a mí me gusta, a mí como propio, como saldo propio, estoy hablando de mí, ¿no? De estos 2 años, de lo que voy como repensando, más que recomenzar, es como repasar sobre, por ejemplo, deseo de gozar, bueno, toda esta serie de letra, lectura y escritura que me parece sumamente interesante, que te diría es el saldo de más de este año para mí. Me encantó el título, El infinito en un junco, me parece re poético el título, después pasás si podés el nombre del autor. Una mujer creo que española es. Sí, me parece que es interesante y le agregaría a las cosas por ahí repaso o repasar, digo, como propio, tratar de entender un poco más la cuestión de esta redistribución de algo con suma constante, como para
casi te diría para poder encarnar un poco más este volver a pensar o volver a interrogar el principio del placer y otras cuestiones que por ahí a mí, ¿no? La cuestión del conflicto, el dos, en fin, todas esas cosas que siempre me hicieron mucho obstáculo en Freud, porque cada uno entra, ¿no? Por cuestiones distintas. Así que bueno, no sé, por ahí es un poco, como dijiste vos, desordenado, a mí me gusta, desordenado lo que estamos, ¿no? No es una propuesta, es lo que me resonó de lo que dijiste. Cuando me enteré de la propuesta que iba a ser de otra manera, me pareció un poco impactante y después, bueno, es como una... voy a ser muy sincera, lo sentí como una combinación a elegir y dije, bueno, elijo. Y ahí sí, bueno, y fui, mira, fui al resumen de los otros escritos, ¿no? Como que dice UPIR y en el resumen dice título de una lección. Y me pareció que en esa combinación tuya, ¿no? Porque bueno, es más tiempo, es más compromiso, menos rápido no quiere decir menos. Dije, bueno, vamos, me sumo, me alegró verla también a Susana, bueno, porque bueno, me pareció como que, bueno, también a Marcela, con la quien compartí este año un espacio de trabajo y sí, discute lindo, me gusta. Así que bueno, quería decir eso, no sé, no sé qué suma, pero bueno, es mi... Agrego algo, digamos, que extraigo de esto, que es la noción de repasar. Sí, yo pienso que es eso, es un recomenzar que va a tener mucho de repasar. Es decir, volver a pasar por esos lugares, pero por caminos no trillados. ¿Sí? O sea, es como, ¿no? El camino trillado es ese que ya está marcado de todos pasaron por el mismo lugar, ¿sí? Ahora como que necesitamos volver a tomar ciertos puntos por un camino que va a ser nuevo, porque la novedad implica como un medio de transporte distinto, que es sin el principio del placer. Pero ahí, perdón, lo no trillado para mí es lo que descubro después. ¿Entendés lo que quiero decir? Es como si dijese, deseo de gozar, ok. Entonces, cuando logro por ahí entender algo, o esa contradicción entre las dos teorías económicas que pasamos muchas veces, y sin embargo a mí todavía me falta como para que no sea digamos, un dicho y punto, sino como para entender bien qué estoy diciendo con lo que digo. Entonces ahí como resultado, digo, esto es no trillado. Claro, está bien. Sí, yo creo que una cosa no quita la otra, creo que efectivamente es así. Digo, bueno, vos, algo que te decía también Marcela, por ahí, bueno, tiene que ver un poco con el chiste, ¿no? Me identifico con Aquiles, así que... Sí. Pero sí, digamos, me recordaba algo que escribí alguna vez, recordando la sensación que me produjo en el 1 de julio del 74, yo era un adolescente, la muerte de Perón. Yo iba a un colegio en Vicente López, muy cerca de la casa, de la calle Gaspar Campos, donde estaba ahí Perón y donde estaba la gente, qué sé yo, que lo rodeaba en ese momento. Y me acuerdo que fuimos del colegio, se cerraron las clases, todo, qué sé yo, fuimos del colegio caminando con un montón de estudiantes hasta ahí a Gaspar Campos. Y que yo iba pensando, mientras tanto, cómo iba a ser un mundo sin Perón, porque me acordaba en esa época
yo había venido de Uruguay hacía unos pocos años, digamos, que me impactaba que en todas las paredes estaba escrito Viva Perón, Perón vuelve, ¿no? El simbolito ese de la JP, ¿no? Veía eso por todos lados. Y entonces me imaginaba que era como ver el mundo si de pronto me dijeran que va a desaparecer un color del mundo, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo si desaparece, no sé, el verde, por ejemplo? ¿No? Y yo pienso que algo de eso, en ese sentido, es lo que está sucediendo, para mí por lo menos, ¿sí? O puede llegar a suceder, si nosotros sacamos el principio del placer. Es como que es otra coloratura que adquieren las cosas, ¿sí? Un poco como eso, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Sacar el principio del placer, no remendarlo, no corregirlo por el más allá, sino directamente no está, ¿sí? ¿Y entonces qué? ¿Sí? Eso es lo que propongo, seguir explorando, digamos, y ver qué pinta tiene para nosotros el mundo del psicoanálisis, el trabajo con los analizantes, hasta el lazo entre los analistas, y nosotros lo pensamos de esa perspectiva, sin ese color. Sacamos ese color que hace ruido, digamos, en relación con los otros colores. Eso, nada más, me vino por eso decía que lo de repasar, ¿sí? También tiene para mí ese carácter, además del que vos le das, ¿no? No, ese también, es ese de volver a pasar. Bien, ¿qué más? A ver, escucho comentarios, todo esto me ilumina y me va dando algunas ideas respecto de cómo organizar el trabajo, que aún no tengo idea de cómo será, pero empiezan a surgir algunas ideas. ¿Quiénes más quieren participar? Me gustaría escuchar a varios de quienes están por ahí, que siguen el seminario o que están por primera vez, no importa, pero que participen. A ver qué les parece la propuesta, por ejemplo, si les interesa para el año que viene, aunque sea eso. Qué silencio. A ver, por ejemplo, voy a llamar a algunos para que conozco, que tengo alguna confianza. A ver, por ejemplo, está por ahí escuchando todavía Irma, de Asunción de Paraguay. La veo ahí en la lista. Ah, no, ya se fue. Estaba antes. Desapareció. Bueno, a ver, ¿quién más? Verónica Hernández está ahí. Verónica Hernández de México, por ejemplo. Hola. ¿Qué tal, Verónica? Por aquí estoy, traté de seguir todos. Pues comentas recomenzar o repasar, ahora como comentas también Clarisa, pero yo pensaba, si yo no he pasado por ahí, ¿cómo voy a repasar algo que he tenido algunas lecturas, por supuesto, pero no han sido ni las que tú has tenido o las compañeras que llevan mucho más años aquí en la orientación? Entonces, simplemente era eso, ¿no? Y otra cosa, todavía me resuena un poco la cuestión de erradicar el principio del placer. Y yo lo ubico más en el ámbito común, cuando uno menciona qué placer hacer tal cosa. Entonces, cómo poder, o no sé, cuando uno disfruta un momento, una conversación, algo que es placentero. ¿Cómo pensar la erradicación del principio del placer? ¿En qué contextos? ¿En el ámbito, te refieres únicamente en el ámbito analítico, en el ámbito clínico, en el ámbito epistemológico? Es un concepto como muy utilizado fuera del ámbito psicoanalítico. Entonces, me hace resonar. Muy bueno el comentario. Sí, muy bueno, porque digamos, la cuestión no es hablar de erradicar el placer de la teoría, sino el principio del placer tal como lo entendió Freud, es decir, como una tendencia a evitar las excitaciones, porque toda excitación sería en principio displacentera y toda desexcitación sería placentera, ¿sí? Ese punto, que es la tendencia al ahorro, ¿sí? Eso es lo que criticamos, no cualquier concepción del placer, en fin, sino esa, digamos, porque es esa tendencia al ahorro la que no se lleva bien con la idea de que haya una redistribución
con suma constante, porque si todo tiende a reducirse a cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a mantener la suma constante? ¿Sí? Esencialmente ese es el punto donde yo digo, hay una sombra de inconsistencia que se cierne sobre toda la doctrina en la medida en que sigamos conservando las dos cosas, ¿sí? Hay que elegir, ¿sí? Y como vemos por todos lados, ¿sí? Corroboraciones de que hay cosas que se redistribuyen, pero si se pierde de un lado se gana por el otro, etcétera. Y en la clínica, como lo pescaron Freud, Lacan, todos los que nosotros mismos, digamos, en la experiencia, siempre hay algo, alguna cantidad. Los analizantes mismos lo dicen, ¿no? Que perdió esto, pero recuperó lo otro y no sé qué. Es decir, una concepción económica, para darle el nombre freudiano, ¿sí? Si eso lo podemos sostener clínicamente y doctrinariamente el principio del placer se lleva mal con esa aprehensión general de la experiencia analítica, bueno, entonces hay que sacrificar el principio del placer. No que la gente no hace las cosas con placer o por placer o lo que sea, por supuesto que sí, pero no podemos aceptar una definición de un principio del placer que signifique que el aparato tiende a regirse por una ley que le dice que debe evitar toda excitación y procurarse la descarga de las excitaciones lo antes posible. ¿Está? Eso, que es la definición técnica, digamos, que da Freud, y que varía muy poco a lo largo de toda su obra, eso es lo que nosotros ponemos en tela de juicio, ¿sí? La concepción estrictamente freudiana del principio del placer y todas las consecuencias que eso trae aparejada, ¿sí? Que son innumerables. Ya hemos discutido unas cuantas. Muchas gracias por la pregunta, Verónica. Gracias a ti. Bien, a ver, ¿quién más que ande por allí que quiera comentar algo? Gabriela Lauterstein, que está desde el principio de este seminario, yo creo que no hubo reunión en la que no estuviera. Gabriela, tanto tiempo. ¿Estás ahí escuchando? Sí, estoy. ¿Cómo te va, Gaby? No, creo que se volvió a apagar tu micrófono, así que no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes a todos. Bueno, sí es cierto, estoy desde el año pasado siguiendo el seminario. La verdad es que es un despertar para mí todos los jueves, cada vez que hay un encuentro, me vuelve a despertar el entusiasmo por el psicoanálisis. Así que gracias por eso, a vos y a todos tus colaboradores. Sigo como puedo, me resulta muy interesante la propuesta de erradicar el principio del placer porque me parece que en mi clínica ya no escucho desde ahí. Entonces me sirvió muchísimo todo el trabajo, a eso sí quisiera volver una y otra vez, sobre toda la línea del goce, los distintos goces y esa economía, como decía Clarisa, de redistribución de suma constante, pero en función de los goces. A mí me da la impresión, nunca lo había formalizado, pero me parece que estoy escuchando desde ahí y que puedo intervenir desde ahí y que marca una clínica distinta. Así que sí, por supuesto, siempre quiero volver a escuchar las clases y ver si puedo compartir y elaborar alguna pregunta o algo para compartir con todos ustedes. Así que nos vemos. Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Digamos, alguna viñeta clínica donde puedas ilustrar algo de esto que ya te ha ocurrido, es decir, de poder pensar de alguna manera distinta, un poco en función de esto que venimos revisando, ¿no? Cómo se ven las cosas si sostenemos la economía, porque eso también es muy importante. Yo he tenido pocas oportunidades en este último tiempo de invitar a gente que trabaje en la clínica. Por suerte pudimos invitar a Damasia, que nos habló de su testimonio, y pudimos tener una conversación fantástica, pero también, digamos, puede ser experiencias clínicas. Me interesa mucho eso que mencionas, Gabriela. Así que sería muy, muy, muy importante cuando vos quieras, consideres
conveniente, sí, con mucho gusto. Eso es algo que, la verdad, lamento mucho la falta de eso, digamos, la escasez de eso últimamente. No se puede hacer todo, no hay tiempo para todo, pero ya que ese es un punto que te interesa, por supuesto, sí, plantéalo Bueno. cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos Vamos. vemos. Dale. Tenemos tiempo todavía, tenemos como 15 minutos para dialogar, así que eso está muy bien. Tomemos en cuenta entonces para la propuesta del año próximo, dedicar un poco más de tiempo a cuestiones clínicas, como esto que trae Gabriela. Susana, no te estoy escuchando, me parece que tenés desconectado Ahí está. Sí, sobre el tema de las viñetas clínicas, con el asunto de que compartimos en las redes y demás, hay que, como, por lo menos en otros espacios, sé que tienen muchísimos cuidados, que los tenemos siempre, pero ahora eso se tiene que duplicar. Entonces, habría que ver cómo, porque la verdad que este año a mí también me resonaron varias cuestiones de la clínica, pero bueno, es difícil transmitir en estas condiciones. Sí, igual está muy bien, pero hay varias maneras de superar ese obstáculo, ¿sí? Por supuesto, trabajar testimonio del pase, que son públicos, es una opción, digamos, para trabajar la clínica accesible a todo el mundo. Segundo, siempre se pueden discutir trabajos clínicos, que los hay muy buenos por doquier, que sean de otros lugares, o sea, de otras comunidades, de otras escuelas, etcétera. Y que por supuesto ya, digamos, eso hace que se preserve mucho la identidad de las personas que se comentan. Y tercero, esa ley está muy bien que exista, digamos, esa ley que necesidad del consentimiento informado, etcétera. Pero yo pienso que es sobre todo un coto para quienes se dedican a dar informaciones sobre el paciente. Nosotros no necesitamos conocer al paciente para poder analizarlo, ¿sí? No. De hecho, Germán García decía algo muy interesante, que es que uno de los espacios, de los discursos en los cuales uno menos conoce al otro es cuando lo analiza, ¿sí? Es decir, porque está en relación con otras cosas, ¿sí? No es que uno conoce más a la gente porque lo analiza. Pero hay gente que cree que para poder dar una viñeta clínica tiene que decir si la persona es alta, baja, gorda, flaca, si estudió esto, se dedica a aquello otro, etcétera, cuando en realidad lo que está tratando de ilustrar, por ejemplo, es el efecto de un equívoco, ¿sí? Que se puede entender perfectamente sin millones de datos biográficos que harían identificable a la persona. Entonces la viñeta clínica se puede presentar cambiando mínimamente algunas cuestiones que permitan no identificar al analizante, pero poniendo el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Está muy bien ese comentario, hay que ser muy cuidadosos por ese punto. Sí, yo de acuerdo completamente con vos, y el otro día se me escapó con respecto a una paciente, o sea, nada que ver con su historia biográfica porque no interesaba, sino este significante que era mula. Y bueno, digo, a ver si alguien escucha, y ella escucha, y entonces, porque eso es muy singular. Sí. Es decir, eso no es Susana Rey, vive en Caballito, qué sé yo, es esto que te canta con algo que tiene que ver justamente con el goce. Entonces, en eso también me parece que hay que tener cuidado, qué sé yo. Sí, por supuesto. Cuidado, mucho respeto, digamos, sí, estoy de acuerdo. Muy bueno el señalamiento. Sí, tal vez lo que se puede hacer cuando se vaya a presentar alguna viñeta clínica, un comentario clínico, es que se distribuya, por ejemplo, a los colaboradores antes, como para que podamos revisarlo, y ejercer un trabajo de censura, ¿sí? De todo aquello que podría resultar, que veamos que es sospechoso, digamos, de que pudiera, en fin, ir más allá. No, pero es una censura que creo que está bien necesaria, digamos, no censura respecto de qué decir, sino de hasta dónde informar. Y eso sí, está muy bien. Como protección. Bien. Claro, como protección, exactamente, sí. Sí, sobre todo para que podamos trabajar bien cómodos, digamos, y que eso no traiga inconvenientes. ¿Quién es más? A ver, de los que conozco así en persona. Fernando, ¿estás por ahí? Fernando Belver a veces tiene actividades, entonces se pone a grabar el seminario, es uno de los que graba y después colabora para subir, pero a veces tiene otra actividad, entonces lo deja grabando y se va.
No sé si está ahora por aquí. No, creo que debe estar ocupado. A ver, ¿quién es más? Alguien que quiere hacerlo por iniciativa, que no espere que yo lo llame también. No, es mesa de examen. No, me gusta escuchar, sobre todo la gente que ya ha venido al seminario muchos años, en fin, que nos conocemos personalmente. Me gustaría eso. ¿Ibas a decir algo más, Susana? Sí, iba a compartir una experiencia de docente. Si alguien no tiene otra cosa para decir, si no, y me interrumpen y listo. Yo me esmeraba muchísimo para tratar de transmitir a los alumnos y además les preguntaba si, bueno, qué sé yo, entendía, no sé qué. Y entonces, una vez, hace como 20 años, ¿no? Cuando teníamos 3 horas seguidas de clase y había una interrupción de 20 minutos. Entonces se acerca una alumna y me dice, profesora, usted no se tiene que poner nerviosa. Si nosotros no decimos nada es porque no entendemos. Lo que usted está transmitiendo es muy difícil. Muy gracioso. Así que a veces los silencios son por ahí. Sí, puede ser, sí, por Es supuesto. lo que dice Clarisa, de repasar. Uno vuelve sobre sus pasos, sobre lo que se dijo y sobre lo que uno pensó y decía, no, pero esto no es así, capaz que es del otro modo. Comento de paso una anécdota mientras toman impulso para participar los que todavía les cuesta arrancar. Una anécdota de hace un mes más o menos. Yo hace un año y medio tengo un cártel y un grupo de estudios de gente de San Francisco. Yo había ido a dar, justo antes de la pandemia, había ido a dar un par de seminarios ahí en California, en San Francisco, y me propusieron hacer un cártel y también un grupo de estudio, etc. Y entonces en el grupo de estudio propuse trabajar por las cosas que habíamos estado charlando, los intereses que tenía, que le gustaba cuestiones de topología y no sé qué más, le propuse empezar por el seminario 9, ¿no? Cosa que muchos colegas me criticaron porque justo agarro uno que no está ni siquiera bien establecido, la versión trucha, digamos, la versión pirata en inglés, está peor que cualquier otra. Pero lo que me resultó interesante de ir trabajando con esta gente que, digamos, recién empieza a trabajar seriamente con Lacan, directos, ¿no? O sea, la costumbre allá en Estados Unidos es trabajar los estudios culturales que toman como referencia a Lacan u otras referencias o comentadores de Lacan, pero no se meten con Lacan directamente, ¿no? Entonces, para muchos era como la pérdida de la virginidad, ¿no? Era la primera vez que se enfrentaban directamente con el texto de Lacan, puro y duro, y encima un texto con todas las vueltas que tiene Lacan para decir, porque ni siquiera está pulido como para la publicación, eso, ¿no? Y me impactó, porque trabajo de un año y medio ya, ¿va? Desde marzo, desde abril, sí, un año y medio, me impactó al ir tan lentamente, paso a paso, clase por clase, qué sé yo, ver las horas que le dedicaba Lacan a explicar cómo era un crosscap y que la banda de Moebius, y si ustedes recortan por acá, miren, y entonces mostraba como cortando por acá y que la curvita por allá, y se pasaba por ahí 3 clases explicando para que la gente entendiera una buena vez qué era ese 8 interior con el que da vueltas, no sé qué. Qué impresionante. Eso realmente es algo que yo jamás hice en mi vida. Jamás. Jamás. Nunca hice en mi vida, ¿no? Es decir, dedicarme tanto tiempo con tanta parsimonia, podríamos decir, y sin embargo Lacan podía avanzar y avanzaba muchísimo, ¿no? Entonces me di cuenta, entre eso y otras cosas más, que podía cambiar en ese sentido el ritmo, la frecuencia y la modalidad del seminario, ¿sí? No para hacer lo que hacía Lacan, sino que no es necesario ir a 1000 por hora, digamos, como suelo hacer con mis propias lecturas personalmente, digamos, y que sea muy difícil crear a partir de eso una discusión, un debate, ¿no? Digamos, a mí me parece muy bueno
que este sea un hervidero de discusión, ¿no? Y no una especie de monólogo, ¿sí? Entonces, pero para eso hay que detenerse, hay que discutir, ¿no? Digamos, hay que dedicarle, ¿no? Lacan decía esa frase, il faut le temps, ¿sí? Hace falta tiempo, ¿sí? Hace falta tiempo. Bueno, hace falta tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos tiempo? Me parece a mí que podemos hacer el tiempo con esto, ir dedicándole más tiempo a cada cosa. Podemos aumentar la frecuencia, o sea, ver una vez por semana, dedicarnos un tiempo a eso, vamos a tener mucho más tiempo, el doble de tiempo por año para dedicarnos a estas cosas, entonces podemos verlos con tranquilidad. Eso también yo creo que va a redundar en que podamos tener un mejor nivel de diálogo y de discusión, ¿sí? Porque si no, digamos, a veces pasa, me lo han dicho, a veces algunos de ustedes, colaboradores, me lo han dicho, como que me siguen como pueden, claro, porque yo voy, me levanto a la mañana y salgo a correr y no paro de correr el resto del día. Entonces, claro, es un poco si tienen otras modalidades, otro estilo, otros gustos, otros ritmos o lo que sea, y se hace difícil. Entonces yo, al revés, lo que prefiero, digamos, es darle este otro tono, ¿sí? Dedicarle tiempo a repasar, me encantó la palabra que trajo Clarisa, dedicarle a repasar, volver una y otra vez, pasar una y otra vez, ¿sí? Sobre estas cosas. Hay muchas cosas nuevas que surgieron como, yo diría, la primera floración después de haber sacado el principio del placer, que es la réplica inicial, que el deseo de gozar, en fin, y con Lacan, la consideración del objeto, la estructura imaginaria, o sea, hay varias cosas que, en fin, hay que repasar. Y yo creo que el año próximo es un muy buen momento, ya que vamos a recomenzar, para también ir repasando estas cosas, sí. dándoles su tiempo, discutiéndolas, en fin, puliéndolas también, porque hacemos como podemos. Empezamos con... Yo me acuerdo que la réplica inicial la había llamado al principio respuesta mimética, y era un nombre horrible, no tenía nada que ver, ¿no? Después réplica inicial todavía me conformo un poco mejor, digamos. Pero si eso es incluso para un nombre, que es lo más arbitrario que hay, imagínense para la manera de decir las cosas. ¿Sí? Hay muchas cosas que pulir, que discutir. En fin, esa es mi propuesta. No sé si tenemos un minutito más, no sé si alguien quiere tomar la palabra antes de que nos despidamos. ¿Alguien más? A ver, ¿de quiénes andan por allí? José Caballero, Lili Calirgos andan por allí, gente que yo conozco. Bueno, y si no, tampoco se sientan compelidos a tener que hacerlo, no hay ninguna obligación. Me hubiera gustado organizar una reunión presencial para tomar algo y juntarnos en presencia con toda la gente que pudiera andar aquí en el seminario, pero todavía me parece un poco prematuro hacer esas cosas. Hay que tratar de reducir a pesar de que la vacunación aumentó un montón, hay que tratar de reducir al mínimo las grandes reuniones. Así que lo dejaremos para cuando estén tiempos mejores. Les agradezco mucho a todos la participación, la presencia, los aportes, las críticas, etc. Y entonces cerramos este año, y los que tengan ganas, los espero el año que viene. Que sigan bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.